Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares que se han conectado a través de la plataforma del Facebook Live. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada una de nuestras vidas. Que si está enfermo, que te sane, alabado Dios. Si necesita liberación, que Jehová te liberte, alabado Dios. Si necesita fuerza, que te dé nueva fuerza sí, mi Dios, para que puedas seguir hacia adelante y alcanzar cada una de tus promesas. En esta noche tenemos un estudio bíblico muy precioso y el maestro de los adultos lo damos por aquí, que es nuestro hermano José Cruz. Alabado sea el Señor, a Dios sea la gloria, alabado Dios. Dios le bendiga, amado. Amén. Dios le bendiga mucho más. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros, amado. Amén. Qué bueno, aleluya, Yes. de poder estar aquí con cada uno de vosotros, amado. Vamos rápido a la lectura antifonal de esta hermosa clase número 9, aleluya. Elías fue traspuesto al cielo por un torbellino, alabado Dios. La base bíblica en 2 de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 12. If you have your Bible, hallelujah, and you want to follow us, we're going to be Dios mío, gracias. Aleluya. explaining a little bit more about how Elijah was taken from earth and taken up to heaven, okay? And that's going to be in 2 of Kings, chapter 2, verses 1 through 12. Lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Eliseo. Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre de ti? Señor sobre ti. Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, pues Jehová me ha enviado a Jericó. Y él me dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por el seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, yo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me quieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así más, si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego que cabalgaba con el permiso, yes. He aquí un carro de fuego con caballos, gracias hermano Ángel. De fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Todos, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más de Dios, y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Tres objetivos tiene nuestra clase en el día de hoy. Número 1, describir el milagro divino de llevar a Elías al cielo en un torbellino. Que quede claro que no fue el carro de fuego, que lo llevó, sino que fue el torbellino. Mucha gente habla de esta anécdota y lo cuentan así. No fue el carro de fuego con el caballo, sino el torbellino que fue el que lo subió. Amén.
Número 2, valorar el carácter de los creyentes de acuerdo a su esperanza en Cristo. Número 3, formular la conducta que corresponde a quienes profesan, alabado Dios, la esperanza de gloria. El pensamiento central, hermano Carlos. El traslado de Elías al cielo sin ver muerte es un anticipo profético del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Porque así mismo seremos traspuestos nosotros. Amén. Nosotros, dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Que seremos arrebatados. Que primero, que no íbamos a precedir a quienes, a los que estaban durmiendo, ¿verdad? Sino que ellos iban a ser levantados y después nosotros íbamos a ser arrebatados del cielo a encontrarnos en las nubes con Cristo. Amén. So, este acontecimiento, tanto este como también el de Enoc. El de Enoc también habla del arrebatamiento, es profético, ¿verdad? Es tipo del arrebatamiento también de la iglesia, alabado Dios. El texto áureo vamos a dejárselo a hermano Richard, que está ahí gozoso. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Segunda Reyes 2:11. Gracias, hermano Richard, alabado Dios. Datos generales acerca del tema, amado. Los hijos de Dios debemos estar preparados, pues pronto Cristo vendrá en las nubes para llevarnos con Él al cielo. Y eso es, si Él viniese y nos llama, o nosotros partimos de este mundo, ¿verdad? Que tengamos que morir, y entonces ya ahí Cristo vino para esa persona, ¿verdad? Para nosotros. El autor, aunque el Talmud atribuye el libro a Jeremías, probablemente otros profetas como Natán, Gad e Ido tomaron parte en su escritura. Los personajes que vamos a estar tocando en esta noche es Dios, Elías, Eliseo y los hijos de los profetas. Lugar y fecha: fue escrito alrededor del año 550 a.C. durante el exilio babilónico. Siempre se dice alrededor porque no es algo exacto. El tiempo y el lugar, alrededor del año 850 a.C. en la cercanía del río Jordán. Alabado Dios. Y como ustedes pueden ver, yo le traje el mapa, alabado Dios, que está en el libro del maestro, para que ustedes también tengan una referencia, alabado Dios, de dónde es que vamos a estar hablando. Como ustedes y yo estábamos leyendo, ahí presentaron Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán. Y ahí geográficamente usted se puede ubicar, alabado Dios, de la ruta que Elías, acompañado de Eliseo, cuando Dios le anunció que lo llevaría en un torbellino. Ahí tenemos a Gilgal, Betel, Jericó y el río Jordán. Todos lo pueden ver. Alabado Dios, alabado sea tu nombre. 3 partes tiene nuestro bosquejo de estudio. Elías estuvo acompañado por Eliseo en el tiempo que sería traspuesto. Número 2, el Jordán fue abierto milagrosamente para que pasara Elías y Eliseo. Y número 3, Elías subió al cielo y Eliseo obtuvo una doble porción de su espíritu. Al buscar, ¿verdad?, a plasmar esta lección, algunos de los milagros portentosos de la Biblia, no necesitamos demostrar que Dios existe. Sabemos que solamente el necio dice que no hay Dios, como dice el Salmo 14:1. Vamos a intentar poner en el corazón del discípulo cristiano la demostración de lo que Dios es capaz de hacer por lo que Él ama. Uno de esos milagros poco comunes en la palabra es el traslado de Elías al cielo sin ver muerte. Los detalles que la palabra nos da aquí sobre este evento son mucho más específicos que los relacionados con Enoc, que estábamos mencionando al principio. Este último fue el hombre arrebatado por Dios al cielo sin que la muerte lo dañara, según Génesis 5:24, que dice que Enoc caminó con Dios y Dios lo llevó, ¿verdad que sí? El milagro relacionado con Elías resalta
que se trata de un profeta singular en el Antiguo Testamento. Recordamos que él fue digno de representante en la profecía de la Escritura y que junto a Moisés estuvo con Cristo en la transfiguración, como dice Mateo 17 del 1 al 3, que allí estaba también Pedro, Jacobo y Juan, alabado Dios. Y Pedro le dijo al Señor que vamos a hacer una enramada ya que estamos aquí, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Alabado Dios. Gloria a Dios. La Biblia reconoce al profeta la profecía de Enoc, pero revela que múltiples profecías de Elías fueron cumplidas en la misma narrativa sagrada. En la narración bíblica de este evento resalta el hecho de que Dios preparó una continuidad para el ministerio profético a través de Eliseo. Dios hace las cosas en orden, alabado sea el Señor. Dios es un Dios ordenado y Él hace todo en orden y a su tiempo. Sin precedentes en la Biblia, Eliseo sabía no solamente que Dios llevaría a su Señor al cielo, sino conocía hasta el día en que esto acontecería. Por lo tanto, no le perdió pie ni pisada a Elías hasta que lo vio partir al cielo en un torbellino. Y no solo ello, sino que fue espiritualmente ambicioso, porque ¿qué fue lo que le pidió? Una doble porción de su espíritu, amado, alabado Dios. Y no era el de Elías, sino el espíritu que operaba en Elías santo. Aquí en este estudio vamos a ver cómo el propósito de Dios con su siervo es que la generación ministerial que nos sucederá, o sea, que nos va a continuar después de nosotros, tenga un mayor alcance que nosotros. O sea, que así como dice la palabra de Dios, Dios va a preparar, nos está preparando a nosotros. Cada uno de nosotros le vamos a dejar un legado, le vamos a dejar experiencia a los que vienen. Nosotros somos ayos o somos maestros para otros, alabado sea el Señor, para que ellos también a su vez estén preparándose y preparar a los demás para que sigan, para que haya una continuidad, porque si no, hasta ahí llega, ¿verdad? Ese es el propósito. Y esto lo vamos a ver aquí a través de este estudio. La parte número 1 dice: Elías estuvo acompañado por Eliseo el tiempo que sería traspuesto. Alabado Dios. Y como habíamos dicho, ahí pudimos ubicar a Betel. Ellos venían de Gilgal. Eso es montañoso, amado. Eso era sub y baja por esas montes. Alabado Dios. Gloria a Dios. Dice, el torbellino se traduce del sustantivo hebreo Saal, que significa huracán, tempestad, tempestuoso. Betel. En hebreo se conoce como Beit-El, que significa casa de Dios. Es el lugar en Palestina, una raíz que da sentido de casa, familia, cabaña o linaje. El traslado de Elías al cielo fue conforme al propósito de Dios. Dios dice en el primer versículo que Él, alabado Dios, aconteció que cuando quiso Jehová, más nadie, quiso Jehová alzar a Elías de un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. O sea, el propósito era de Dios. Dios tiene a Elías ya preparado para algo, algún propósito en el futuro, por eso se lo llevó vivo. ¿Okay? Había algo que Dios iba a enseñarle, no tan solamente, y yo sé que me voy a adelantar un poquito, a aquel siervo que se iba a quedar, porque al ver esto le iba a aumentar aún más la fe a Eliseo. Él también quería dejarle ver a aquellos que estaban por allí, porque había muchas aves, ¿verdad que sí? El ave que más abunda, ¿cuál es? El averiguado, ¿verdad que sí? Habían, ¿cuántos profetas allí decía en la lectura? Como 50, ¿verdad? Para que aquellos varones también pudieran ver la grandeza de Dios, de cómo Dios hizo en aquel momento y esa palabra pudiera seguir llevada a través de todas las generaciones, tanto así que todavía hoy en día estamos nosotros hablando de ello. Alabado Dios. Pero fue, alabado Dios, voluntad propia de Dios, alabado, de que Elías fuera traspuesto al cielo vivo.
Y como estábamos hablando, este es un tipo de milagro sobrenatural que Dios hace con los siervos suyos específicos. Alabado Dios. Usted puede ver que no todos los siervos de él se los llevó así, ¿verdad que no? Sino que fueron únicos, fueron específicos, alabado Dios, los que él hizo a él. El primero fue Enoc y el otro fue Elías, alabado Dios. Que cada uno de ellos van a estar preparados para algo en un futuro. Según hemos estado leyendo, ¿verdad? Tanto en el Apocalipsis, en los estudios que hemos tenido aquí. Amén. Gloria a Dios. Su ascensión milagrosa fue un anticipo de la ascensión de Cristo y del rapto de la iglesia que está por suceder. No es que Elías, era, alabado Dios, moralmente mejor que cualquiera de nosotros o de los santos, ¿verdad?, que hablan la palabra. Alabado Dios. Pero, porque la palabra en Santiago 5:17 dice que él estaba sujeto a pasiones igual que a nosotros. Pero, sin duda, Dios lo recompensó por su servicio, pues fue celoso, dice la palabra de Dios, aleluya, en sacar a Israel de la idolatría. A él se le conoce como el profeta de fuego, ¿por qué? Lo estudiamos hace poquito. Por la ofrenda. Él le dijo, Señor, drop down fire to consume your offering that you're exacto, y mató, ¿verdad? Después de eso, aquellos profetas falsos que habían allí. Preparó el altar, oró al Señor y el Dios verdadero bajó con fuego desde el cielo y consumió todo. Alabado Dios. Gracias, hermano Cristian. Alabado Dios. It's good, papito. I understand. Alabado Dios. Elías jugó un papel bien importante, amado. Como estábamos leyendo en la formación de nuevas generaciones de profetas. Por eso es que, alabado Dios, sigue diciendo en tal pueblo, ¿verdad? Ellos fueron a Betel y allí había ¿qué? Profeta, ¿verdad? Hijos de profetas. Y fueron a Jericó y había ¿qué? Hijos de profetas también. O sea, que no era el único que quedaba, como dice en la palabra del Señor, ¿verdad? Que decía que ya había muchos más, aleluya, que Dios había dejado preparadito, alabado Dios, y que no habían doblado sus rodillas a los Baales. Había más profetas en Israel, alabado sea el Señor. Los siervos de Dios, nosotros debemos, aleluya, esforzarnos a anunciar esa santidad de Dios al pueblo y a tratar de influenciar a otros para que continúen con esta obra, con la encomienda que Dios nos ha dado. Por eso es que el versículo 1 y 2, amado, se nota que Eliseo se había decidido a seguir a su maestro, a su ayo, a Elías. Alabado Dios. Había una lealtad entre estos hombres, alabado Dios. Aquella lealtad no estaba animada por pretensiones materiales, sino en ese tipo de ambición espiritual que el propio Dios pone en el corazón de sus siervos. Nosotros anhelamos cada día más, ¿verdad?, de la llenura del Espíritu de Dios. Anhelamos estar llenos de Dios, ¿verdad que sí? De la palabra del Señor. No solamente para nosotros, sino para impartirla a otras personas también. Porque si es bueno para nosotros, es bueno para los demás también. Alabado Dios. Y este hombre, alabado, llamado Eliseo, sabía que debía suceder, o sea, que iba a seguir los pasos de su maestro Elías en el ministerio profético. ¿Y cómo no iba a pedirlo esa doble porción? ¿Verdad que sí? Él sabía lo que venía, él sabía que él tenía que estar 100% preparado. No es que no lo estaba, sino de que en su espíritu él anhelaba a más, esa doble porción de ese espíritu, porque él sabía que lo que venía, alabado Dios, al ver lo que le sucedía a su maestro, él sabía. Yo me imagino que ellos se sentaban a hablar y le decían, mira, prepárate porque esto y esto, a mí me sucedió esto y esto y esto, y Jehová así, asado, ¿entiendes? Yo sé que Elías le había hablado a Eliseo, no lo dice en la palabra, pero tiempos pasaron juntos, tenían que hablar de algo, ¿verdad que sí? ¿Y qué más sino de Jehová y de todas las experiencias que habían sucedido? Tendría
que equiparse, ¿verdad? O tener el equipo espiritual necesario para hacerlo en una forma efectiva. Su trabajo tenía, por eso es que él estaba detrás de Elías y no lo iba a dejar. Debemos aprender que Dios premia la lealtad, amado. La lealtad a nuestros superiores y recompensa al que asume una reverencia a su papel de ayudador. Hay mucha gente que... Eso es otra clase. Pero cuando Dios pone a uno para ayudar, ¿verdad? Por ejemplo, usted tiene un maestro y usted lo va a ayudar como ayudante. Es bueno uno ser, mire, fiel, leal, ayudar, mirar, preguntar, para entonces a su vez, cuando a usted le toque estar en esa posición, usted puede hacer lo mismo con los que están después de usted, ¿verdad? Porque acuérdese, el maestro suyo estaba aquí también de ayudador y ahora viene a ser maestro y entonces va a venir otro ayudador. No cuando él llega maestro y lo mire como alabado Dios, sino que Dios premia esa lealtad, alabado Dios. Y como Eliseo confesó su decisión de no dejar ir, como dice el versículo 3 y 4, hasta que fuera traspuesto Elías, qué insistencia, ¿verdad que sí? ¿Se harían cabeciduros, como nosotros diríamos hoy en día? ¿O había un propósito en ello? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y cuando uno desea y anhela algo del Señor, ¿qué uno tiene que hacer? ¿Verdad que sí? Uno tiene que insistir, como dice la hermana, alabado Dios, Azalia, insistir, persistir y resistir. Insistir en lo que uno quiere. Tiene que persistir en realmente seguir hacia adelante y resistir, alabado Dios, todo lo que venga, a lo que uno llega a ese punto. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba y te glorifica. En esta sección de estos dos versículos, amados, revela que en tiempos de Elías, Dios tenía muchos que no habían doblado su rodilla al Baal, como estábamos hablando. Podemos ver que los hijos del profeta, esta distinción podemos entender, como habíamos dicho, que eran, ¿verdad?, alumnos del mismo Elías. Alabado Dios. El Señor tiene siempre un remanente de obreros fieles, amados. Por eso fue que había, ahora mismo no me acuerdo se me fue de la mente, pero cuando el rey Acab y el diablo estaba matando a los profetas, alabado Dios, el mayordomo del rey Acab los guardaba de 50 en 50 adentro de las cuevas y eso para esconderlo. Alabado Dios, a mí mismo me acuerdo. Y de ahí es que hay tantas profetas, más todos los que Elías ya en las escuelas de los profetas, porque esa era su función. No era nada más para que él se quedara solito de profeta, sino que había que hacer más profetas, alabado Dios, profetas de Dios, porque en esos tiempos habían profetas también que no eran de Dios, alabado Dios, como habíamos leído en las clases anteriores, aleluya. Es curioso que las 11 mencionadas, ¿verdad?, que dice la Biblia de los hijos de profetas, 10 de ellas aparecen en relación con el profeta Eliseo. Es un verdadero legado ministerial. El éxito de un siervo de Dios no radica en cuántas ovejas atiende directamente, sino en cuánto está entrenando para servir al Señor, de modo de que no se pierda el revelo ministerial en la siguiente generación. Que lo que yo sepa, lo sepas tú. Lo sepa usted. Y lo que sepa usted se lo imparte a otra persona. Porque esta palabra tiene, como decían la palabra en el Antiguo Testamento, aún en la ley, todo se lo digo, que fuera de generación en generación, que tus hijos, que tus bisnietos, tus nietos, todos sepan, alabado Dios, todo, siempre ahí, desde el más grande hasta el más chiquito, esto tiene que continuar. Y dice que los hijos de los profetas que estaban en Betel no eran únicamente aprendices de teoría, ¿verdad?, de ministerio, sino que Dios les hablaba y ya sabían proféticamente que Eliseo no vería más a Elías en la tierra desde aquel día. Qué cosa, ¿verdad? Tanto los de Betel como los de Jericó, Dios ya le había hablado a ellos, pero
aquí es que entramos también, alabado Dios, en lo que estábamos diciendo al principio. Estos profetas, o un poquito más atrás, estos profetas estaban llenos de Dios. Porque para que ellos pudieran decirle a Eliseo, mira, esto es lo que va a suceder, y él le dice, yo lo sé, calla. No es que le estaba faltando el respeto, y vuelvo y digo, yo creo que me estoy adelantando, pero no era que le estaba faltando el respeto, pero el mismo espíritu que había en Elías, el mismo espíritu que había en aquellos hijos del profeta, era el mismo espíritu que estaba dentro de Eliseo también. Ya Dios le había hablado a él también diciéndole lo que había de suceder. Amén. Porque Dios, cuando va a hacer unas cosas o cuando va a pasar va a suceder algo, Dios avisa al pueblo. Dios avisa al pueblo. Amén. Amén. Él no es un Dios de desorden. Va a suceder algo, Él avisa a sus santos, a sus hijos. Él lo avisa. ¿O no ha sucedido así, amado? Dios ha llamado, ha traído aviso tras aviso y aviso. Algunos acatamos, otros no acatan y suceden las cosas. Alabado Dios. Dudas, preguntas, comentarios. Hermana Saria levantó la mano, dígame, hermana. Oh, se está rascando el cabello, ok. Alabado Dios. Estaba buscando el nombre del mayordomo de Acab. Abdías. There you go. Thank you very much, hermano Carlos. Dice, en versículo 4, Elías le pide a Eliseo que se quede ahí en Betel, porque el Señor lo había enviado de Jericó. Y él le dijo, sí, yo me voy a quedar aquí, ¿verdad que sí? No. ¿Cuál era el propósito? Que él fuera witness. Tenía que, ¿verdad que sí? Que se fuera. Pero ¿por qué entonces Elías le estaba diciendo que se quedara? Detesto. Vamos a dejar un momentito el libro. ¿Por qué usted cree, qué usted cree que estaba sucediendo? Para que se lo acabaran de llevar. ¿Ah? Para que se lo llevaran, para que Dios lo levantara. Elías le sigue diciendo a Eliseo, quédate aquí que yo tengo que ir a tal lado. Pero Eliseo siempre lo seguía, no lo iba a dejar porque él sabía lo que venía y él quería esa doble porción. Pero, ¿cuál era la insistencia de Elías entonces? Para que no lo viera. Probando la fe. ¿Ah? Probando. ¿Qué dijo el hermano Richard? Probando la fe. Probando la fe. Probando la fe. A ver si era de verdad lo que él estaba, ¿entiendes? Porque no fue hasta que cruzaron el charco que no fue que Eliseo le dijo lo que quería. Pero Elías seguía insistiendo, quédate aquí que yo tengo que ir para allá. No era desobediencia, era que él estaba empeñado, él deseaba y anhelaba, porque en su corazón él sabía lo que él iba a pedir cuando antes de que él fuera, su maestro fuera traspuesto. Amén. Amén. So, si él se quedaba allí, ¿cómo se lo iba a pedir? Elías le decía, quédate. Y el hombre seguía con él. De aquí tú no me vas a echar. Y volvían de Betel fueron a Jericó. ¿Y qué pasó allí? Le dijo, mira, quédate aquí, que yo tengo que ir al Jordán. Y Eliseo le dijo, tú sabes que es verdad, ya yo estoy cansado, me duelen los pies, vamos a sentarme aquí. No, ¿verdad que no? ¿Qué le dijo? que viva Jehová y vive. Amén, aleluya. Y no me iba a dejar. ¿Qué podemos aprender de esta porción bíblica, amado? ¿Qué podemos aprender de ello? Que nosotros tenemos que ser ¿qué? Perseverante, ¿verdad que sí? Y dijimos ahorita que tenemos que ser ¿qué? Insistentes, ¿verdad que sí? Insistir, persistir y resistir. Para que todo nos vaya bien. Alabado Dios. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Con eso concluimos nuestra primera parte, amado. Ahora, ¿podemos tildar a Eliseo de desobediente por esto? No. De ninguna manera, ¿verdad que sí? Y fue algo prudente lo que Eliseo hizo de mandar a callar a los otros profetas. Sí, porque los profetas no querían que Eliseo fuera con Elías. Pero fue algo prudente de decirle que se callara. Sí, Sí, pues lo hizo. sí, porque hay muchos que no creían. Eso.
And también, and I want to add on to that, they were also testing him also through the faith. Hermano Cristian dice que también lo estaban probando en su fe. Alabado Dios. Eso está bueno porque muchas veces las muchas conversaciones a veces tratan a que tú desistas de algo. Y entonces, exactamente, entonces ahí él se puso en su lugar. Y dije, mira, cállese. Yo sé lo que va a pasar. Gloria a Dios. Gracias a cada uno por su input. Muy bueno, muy bueno. Alabado Dios. La segunda parte nos habla que fue milagroso para que pasaran Elías y Eliseo, ¿verdad que sí? El Jordán fue abierto milagrosamente. Alabado Dios. Pero el Jordán fue abierto, ¿verdad que sí? Ya había sido abierto. ¿Cuándo fue la otra vez que fue abierto, amado? Fue Joshua En Moisés. no, fue Joshua and Josué. and the Israelites when they were trying to go to The Promised Land. ¿Qué dice la hermana Maricel? Cuando Josué, ¿verdad que sí? Moisés fue el mar rojo. Sí, empezó. Y esta vez una vez más. Alabado Dios. Y dice, yo tengo un librito aquí que quiero leerle ya un minuto, pero es que esto está bueno, hermano. No quiero desviarme mucho. José, yo quiero que yo le traje algo a ustedes para que lo puedan ver, porque ya no solo lo leímos, pero yo quiero que usted lo visualice. Usted. Amén. Solo quedó el manto. El manto, según alabado Dios, hay muchos libros de uso y costumbre de las tierras bíblicas, pero yo tengo este de Fred H. White y otro más de la época de Cristo. El manto era algo que era bíblico también, que estaba en la ley, que si uno prestaba el manto, tenía que ser devuelto, alabado Dios, antes del atardecer, porque ese manto era el que iba a cubrir a las personas para el frío de la noche. Decía una costumbre palestina que lo mismo que sirve para abrigarte para el frío, te abriga también para el calor. Alabado Dios. Y el manto era algo bien especial. Con él fue el que él dio y se abrió el mar rojo, el Jordán. Nadie me corrió, qué bueno, ¿verdad? El río Jordán, alabado Dios. Pero no sucedió una sola vez, gracias hermano Richard. Sino que aquel varón, yo no lo quise dar completo porque si no, eso es de la otra clase. Pero el manto significaba muchas cosas. Lo podemos ver cuando David, alabado Dios, se enlazó con el hijo de Saúl que se llamaba como con Jonatán. Lo amó tanto que él le dio su espada, le dio, ¿verdad?, todo, y ahí quedaba enlazado. Cuando este varón conoció a Eliseo, le tiró el manto por encima, significando que iba a ser de él, iba a ser su estudiante, iba a ser parte de él, alabado Dios. Y aquel manto
era solamente un manto, pero era la unción que tenía, alabado Dios, aquel varón de Dios, que cuando Eliseo lo tomó, y yo sé que dije, no lo iba a decir, pero cuando él lo tomó, que él dijo que, ¿dónde está el Dios de? ¿Dónde está? Elías. De Dios de El Dios Elías. de Elías. ¿Y qué sucedió? Le dio otra vez con el manto al Jordán y se abrió otra vez, ¿verdad que sí? Alabado Dios. Quería que ustedes vieran esto. Es una representación, amado, pero quería traerla porque cuando uno lo lee y uno puede verlo, se atesora mejor. Alabado Dios. Y podemos ver que ahora aquel milagro grande, alabado Dios, que sucedió, no era por capricho, sino que Dios tenía algo especial para este varón, tanto a Elías que se lo llevó, como a este Eliseo que se iba a quedar. Dios lo estaba preparando, Dios nos está preparando a nosotros para una comisión especial. Por eso es que tenemos que estar preparados en todo momento. Nosotros somos, aleluya, embajadores de Cristo, que tenemos que estar preparados todo el tiempo para poder en cualquier momento ayudar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestra hermana, aquel que esté enfermo, aquel que... El pobre pastor no va a dar basto, se imaginan, no, déjame llamar al pastor, para que él vaya, no. Nosotros, ese mismo espíritu que estaba en Eliseo, que estaba en Elías, que está en cada uno de nosotros, Dios mismo dice que Dios nos ha dado esa autoridad para orar por los enfermos, orar por su hermano, alabado Dios. Gloria a Dios. Y exactamente esto era lo que estaba sucediendo aquí. Alabado Dios. Fue enviado al Jordán, cruzaron el Jordán, le dijo, pide lo que sea que se te la da. Suena igual, ¿verdad que sí? A una anécdota que ocurrió también, alabado Dios, en la palabra del Señor. A un rey que Dios le dijo, pide lo que quiera. Ese rey fue ¿quién? Ese fue Salomón. Gracias, pastor. El rey Salomón. Dios le dijo que pidiera lo que fuera. ¿Y qué fue lo que él pidió? Sabiduría. Y Dios le dijo, por cuanto no pediste todas las demás cosas, alabado Dios, se te va a dar todo. Y no va a haber hombre igual a ti antes ni después de ti. Y Dios lo bendijo grandemente porque pidió sabiduría para poder liderar a su pueblo. Alabado Dios. Debemos aprender a descansar en la manera sabia como Dios hace todas las cosas. Lo que no comprendamos ahora lo vamos a entender después. No todo lo tenemos que entender. Nosotros somos personas, ¿verdad? Los humanos somos así. Queremos entender todo. Mira, algunas veces hay que dejarle las cosas al Señor y que Él haga como Él quiera y en su debido tiempo Él nos dejará saber por qué. Alabado Dios, el porqué de las cosas. Nosotros no nos podemos empeñar. Alabado Dios. Dios quiso que esto sucediera así. Dios quiso que sucedieran muchas otras cosas. Alabado Dios. Tal vez en nuestras vidas. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Él quiso que sucediera así. Sin embargo, aquellos profetas los hijos profetas estaban allí, como habíamos dicho al principio, eran testigos oculares, aleluya, de aquellas cosas que ocurrieron allí. ¿Por qué? Porque Dios permitió que ellos estuvieran allí. ¿Para qué? Para que testificaran de las grandes cosas, porque no es lo mismo que uno solo lo vea, pero que todos vean lo mismo que ocurrió. Alabado sea el Señor. Después de ese pedazo del video, se ve a Eliseo caminando hacia el Jordán, le da con el manto, abre y allí estaban aquellos testigos. De allí se iba a proclamar, aquello iba a ser una fiesta terrible de las cosas que han sucedido. Aquellos profetas, mira, realmente Dios le dio la doble porción. El espíritu de Elías vive en Eliseo. Alabado Dios. Y ahora, ¿qué van a hacer?
Ya yo tengo la doble porción y ahora. Seguir, A seguir los milagros y la enseñanza. seguir, keep doing the job that was given to him from his master. There you go. El hermano Cristian dijo que ahora no es solamente tener la doble porción, sino hacer lo que se le había encomendado tanto por Dios y por su maestro, hermana Saria. Él era el sucesor de Elías. Exacto, so él sabía lo que tenía que hacer, ¿verdad que sí? No era de que a mí me dieron la doble porción y... No. You gotta use it. There you go, right? You gotta use it. But you gotta use it how? You gotta use it in accordance with what God tells it, right? In accordance with what the law says and what God actually told him to do. Because it was not just to show off that he had the power of God, but there was a responsibility. Había una responsabilidad. There was a responsibility behind having that double portion of his spirit. Había una responsabilidad que él tenía, alabado Dios, como siervo del Señor, cuando obtuvo esa doble porción del Espíritu de Dios. Y ya hablamos de esto. Elías golpeó las aguas y ahora vamos a la tercera parte. Alabado Dios. Y mire, es que tenía que haber testigos. No puedo enfatizar esto. Tenía que haber testigos. Alabado Dios. Pedro, como dice aquí antes de brincar al tercer, Pedro cuando estuvo ante el concilio hizo lo mismo. Y Juan dice lo mismo en primera de Juan. Alabado Dios. Pedro dijo, porque el concilio le dijo que se fuera y que no hablara más de Jesús. Y que Jesús, Pedro le dijo que no podían dejar de decir de lo que habían visto y de lo que habían oído. Y en primera de Juan, primer capítulo, el versículo dice, aquellas cosas que hemos visto y hemos oído, de estas cosas os testificamos. Porque es que cuando hay algo que amas, cuando llega a nuestras vidas, uno tiene que testificar when God is in the midst, alabado Dios, in your own life. You have to testify about the greatest things that God has done in your life. It don't matter if it's this big or that big. Testify, alabado Dios. No importa que sea así de chiquito o así de grande, usted testifique porque usted fue testigo ocular y también fue testigo que usted escuchó y vio, alabado Dios. Por eso es que Dios permite. That's why God let us be present, aleluya, to be witnesses of His greatness. Por eso es que Dios permite algunas veces que nosotros seamos testigos, aleluya, de cosas, aleluya, para poder, aleluya, llevar ese testimonio a otro, hermano Cristian. And with the testimony, you might not know that one person could be saved through it. So, share it. Yeah. No matter what. Había un señor que siempre decía, y yo comparto eso, there cannot be a testimony without a test. No puede haber un testimonio si no hay prueba. Muchas veces llegan a nosotros pruebas y llegan situaciones y eso, y Dios, aleluya, en su amor y su misericordia, and His love and His mercy, aleluya, He let us go through, because with the trial and tribulation, He has the exit. He has that key for us so we could go through that trial. Dios da, Él permite las pruebas, pero también da salida de todo eso y nosotros podemos testificar de esas cosas. Alabado Dios. Pregunta, comentario. Coqui. All right. Alabado Dios. De aquí debemos aprender que el Señor siempre honrará a los que le sirven con fidelidad, amado. Él mismo dijo que honrará a los que le honran. Debemos, aleluya, mostrar gratitud al Señor que nos rodea con su gracia. Alabado sea el Señor. So, Elías subió al cielo y Eliseo obtuvo la doble porción que estamos hablando ahora. Y ustedes vieron aquí en esa representación. La condición de recibir la doble porción era ver a Elías sentado puesto. Mire, algunas veces, y dice, Dios alzó a Elías vivo al cielo en un torbellino. Ya mismito que regresamos a ese inciso. Hay unas pautas, porque la palabra de Dios tiene muchas bendiciones.
Hay muchas bendiciones. Hay algunas de ellas que tienen unas pautas, ¿verdad que sí? Condiciones. Condiciones. Promesas condicionales e incondicionales. Pero hay una responsabilidad por cada una de esas, alabados, porque imagínense, Dios nos va a dar bendiciones, pero hay algunas que son condicionales, como dijo el pastor, y algunas que son incondicionales. Alabado Dios. Y hay que estar pendiente de eso, porque no, Dios me va a bendecir ya, pero nosotros tenemos que Do our part. yes. Es lo mismo con los dones, que si te da un don, pues tienes que usarlo. Es irrevocable, son irrevocables, pero una persona, te voy a poner un ejemplo. Dios le da el talento a uno de uno tocar, ¿verdad que sí? De ser ministro de música y eso, right? Es un don. Hay algunos que tenemos dones natos, hay otros que pues Dios le da ese don, pero si uno se aparta, el don está ahí, pero ya uno no lo puede hacer para el Señor, ¿entiendes? Yo intenté tocar en una orquesta cuando estuve apartado y créeme que no di pies con bola, porque ese talento era para Dios. 3 veces me trepé en una tarima a tocar con una orquesta y 3 veces que no podía, era un revolú. Yo le doy gracias a Dios que los que estaban tocando saxofón y trompeta estaban al lado mío, porque si no, aquellos bongos lo que se oía era, yo prefería quedarme bien bajito hasta con el cencerro, porque eso no era mío, eso era de Dios. Pero como dice el hermano Richard, hay dones y talentos que Dios da. Alabado Dios. Y son irrevocables, pero a la misma vez hay una responsabilidad por ellos también. Sabemos que ya Dios traspuso a Elías, alabado Dios, y lo alzó en el torbellino. Y enfaticé eso porque muchas veces erróneamente se habla de eso, de que el carro de fuego cogió a Elías y lo subió al cielo, y allí estaba Eliseo viéndolo, cogiendo por y estaba allí tirando tercera. No. He was not in that chariot of fire. Él no estaba en el carro de fuego. Dice que fue alzado ¿en qué? Dígame, hermana Ramonita. Tenía nitro. Pero hay que estar, por eso cuando Dios le dio a estos hombres, a los eruditos que escribieran, él fue bien específico en cómo él lo escribió. ¿Ok? Había una razón de eso. Hay mucha gente, ¿ok? Hoy en día, y con esto vamos ya mismito a las preguntas, hay mucha gente hoy en día, ¿ok? Que dicen que un extraterrestre se llevó a Elías, que vino una nave espacial y se la llevó. Y eso lo podemos ver porque como ellos lo sabían, ellos eran más tontos que nosotros hoy en día, ellos solamente podían figurar las cosas como ellos podían decir, que era un carro de fuego y por eso se lo llevó, y que el torbellino eran las propulsiones y que el alien se lo chupó hasta allá. There is no alien. Yes, God is not of this world, but He is not an alien. He's not one of the grays or nothing like that. Él no es un alien. Sí, Él no es de aquí. Porque Dios está fuera de todo el ámbito que sea natural y espiritual. Dios es sobre todo esto que nosotros podemos ver o no ver. Porque Él es Dios. Y como creador, Él está fuera de todo esto. Él no se rige por tiempo, espacio o distancia, nada. Él es. And that's it. Sí, algo vino extraterrestre y se lo llevó, pero no fueron los aliens. Alabado Dios. So Dios escribió específicamente, o envió a escribir esto específicamente así, para esa gente que hablan de los aliens y de los extraterrestres, para que ellos tuvieran exactamente la palabra ahí, y entre más buscan, más acepta que la palabra de Dios es real.
Así que sigan buscando, ¿verdad que sí? Este hombre era un hombre de Dios, igual que cada uno de vosotros, amados. Como dice la palabra, estaba sujeto a pasiones, a debilidades, igual que nosotros. Pero Dios premia, alabado Dios. Dios premia la lealtad hacia Dios. Dios premia, alabado Dios, cuando uno insiste, persiste y resiste, aleluya, en este caminar. Nosotros, si continuamos, aleluya, resistiendo, aleluya, persistiendo e insistiendo en esto, en seguir buscando esta llenura, en seguir buscando esa doble porción del Espíritu Santo de Dios, alabado Dios, cuando suene esa trompeta, nosotros también vamos a ser traspuestos al tercer cielo con Cristo Jesús, alabado Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. That's right, alabado Dios. Así tenemos que hacer. Y con esa misma palabra, como dice en 1 Tesalonicenses, con estas palabras nos animamos unos a los otros de que Cristo viene, de que Cristo viene, de que Cristo viene. Y si nosotros queremos ser traspuestos, aprendamos de esta lección, de que estos hombres eran fieles a Dios, alabado Dios, estaban sujetos a pasiones igual que a nosotros y también debilidades, aleluya, pero fueron leales, fueron, alabado Dios, fueron llenos del Espíritu de Dios, alabado Dios, y fueron guiados por Dios. No eran que eran Superman ni nada de eso, sino que ellos confiaban en Dios de tal manera, alabado Dios, que Dios premia esa lealtad. God will actually reward your faith. He will reward you, alabado Dios, for your loyalty to Him, alabado Dios. He will actually give you that prize that you are waiting for, alabado Dios. As Revelation 3:11 says, aleluya, that whoever, right, el que dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón con, ¿verdad que sí? Que el que sea fiel hasta el final, dice a las iglesias, ¿verdad? Él le iba a dar ¿qué? La corona de la vida, le iba a dar una piedrecita de blanca con el nombre, un nombre nuevo, le iba a dar de comer del maná, que está, ¿verdad? De todas estas cosas que dicen en Generaciones, alabado Dios. And Dice que nadie tome tu corona. not No, only no, that, Cristian. not only that, but we will also be closer and more connected to God the more we do this. Dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Alabado Dios. Revelaciones, Apocalipsis 3:11. Gloria a Dios. ¿Cuál sería una de las peticiones más importantes que deberíamos hacerle a Dios, amado? ¿Cuál sería? A base de lo que hemos estudiado en este día. Estar lleno, ¿verdad que sí? Del Espíritu Santo. No es tan solamente complacernos de que estemos sellados, sino que seamos llenos de ese Espíritu Santo. Dice que seamos llenos del Espíritu Santo, alabado Dios, para el día de nuestra redención. Para el día de nuestra redención. ¿Y qué legado espiritual debería dejar un ministro a la siguiente generación ministerial, amado? ¿Qué usted cree? En sus propias palabras. ¿Cuál es el legado? What will be that legacy that a minister shall leave to the next generation? What will be that legacy? Que sigamos es el ejemplo del maestro de esa cierta persona para que pueda continuar la obra. Amén. To keep walking in faith. Keep on walking in faith, right? To maintain it. To maintain the faith. Amen. ¿Alguien más? Nosotros como soldados, alabado Dios, tanto de Cristo como nosotros que hemos estado en la milicia, nuestro legado era, alabado Dios, de lo que yo ser el ejemplo para mis soldados. Ejemplo en todo, en todas las fases. Que ellos pudieran ver a un NCO, a un non-commissioned officer, a una persona que podían llegarse a él, que podían hablar con él, que podía aconsejarlo y podía adoctrinarlo y ayudarlo a ser una mejor persona, primeramente,
mejor soldado, alabado Dios. Y así, todos juntos en un solo grupo, poder ser una mejor milicia. Porque una persona que pueda influenciar a esa persona como NCO, como Non-Commissioned Officer, ese es el legado que uno debe dejar. A su vez, ese soldado crece y llega a ser NCO o Non-Commissioned Officer, y él también a su vez, lo que aprendió, se lo enseña al soldado. Eso es lo mismo que hace aquí. Dios proveyó a un ángel de la iglesia, al pastor, que el Señor lo bendiga. Y gracias a este varón, alabado Dios, yo sé que a él no le gusta que le den mucho compañía, pero gracias a nuestro pastor, que el Señor lo bendiga, él está preparando a hombres y a mujeres, alabado Dios, preparándolos, alabado Dios, para un ministerio, sea el cual sea, sea para evangelistas, sea para maestros, sea para pastores, sea para misioneros, alabado Dios, para ir aquí. Él nos prepara. Dios nos ha dado un pastor que prepara, aleluya, es un buen ayo, es un buen maestro, es un buen pastor, alabado Dios. Y yo le doy muchas gracias a Dios por él, por eso mismo, porque es proactivo, Él ayuda, Él nos ayuda, y si uno tiene una duda, Él nos ayuda también, y nos lleva a través de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos con la pregunta, amado. Antes que el hermano Dori me suene otra vez la campanita. ¿Hay alguna pregunta o duda de parte de ustedes antes de que empecemos esta? ¿Algún comentario, amado? Any commentary? Sí, que en la película se vio que él se rompió su ropa, pero lo que dice aquí que lo que se rompió fue la ropa de Elías. No fue la de Eliseo. Por eso te digo que eso era nada más una representación, que no, eso es, ¿cómo es? Pero gracias, sí. Eso lo vi también yo. La palabra dice que él rasgó el manto de Elías, que se supone que sea para así simbolizar la doble porción. En la película se vio que él se rasgó su vestido. Ahora, gracias hermano Ángel, pero la palabra dice que él rasgó aquel manto en dos, ¿okay? Simbolizando la doble porción. Ahora, cuando una persona se agarraba su ropa, era o de indignación o era de tristeza, gracias hermano Carlos, o de coraje. ¿Okay? So hay muchas maneras de cuando se acababan el vestido. When they ruptured their, it was because they were sad, or they were like mad, or they felt indignation. So, vamos para la pregunta, hermano. Gracias, hermano Ángel. Como dije, eso es solamente una representación artística que ellos hicieron. Era lo más cercano a mí, a menos que usted quería muñequitos. Pero él porque lo había muñequitos también, pero este era el más cercano que había a lo que dice la palabra de Dios. Aún los muñequitos ponían al pobre Elías encima del carro haciendo. Y no creo que hermana Salia. Que aquí también dice que Dios usó a Eliseo en cuestión de milagros, fue el doble de lo que llegó a ser Elías. Amén. Elías fueron 7 y él fueron 14. Amén. ¿Y dónde vamos a encontrar todo eso, amado? Todo es un milagro. En la palabra del Señor, pero ¿en dónde? En el libro de Reyes. En la segunda de Reyes, amén. Second of Kings, that's where you're going to read all the good stuff about Elijah. All right? Like the sister said, Elijah did 7 big miracles. God allowed through him. But Elijah did 14 of them. And the last one was where? ¿Dónde fue el último milagro de Eliseo? I think it was in Jordan. Después que se murió, after he was dead, that somebody was tripped over and fell in there, and he was dead already. And as it touched the bones, he came to life. Que cuando tiraron, ¿verdad? Tropezaron y dejaron muerto, el que estaba muerto cayó encima de los huesos de Eliseo y ¡fua! Y quedó vivo, alabado Dios. Y ahí es que viene el corito que dice unción hasta los huesos, alabado Dios.
Pregunta número 1. ¿Cuál era el oficio de Eliseo cuando Elías lo llamó a seguirle? Who's a farmer? Él araba, gracias, él araba, ¿verdad? 12 yuntas de bueyes. O sea que él estaba, mira, tenía money. Para tener todas esas yuntas de bueyes, he had money. ¿Cuáles lugares visitaron Elías y Eliseo antes de que Dios se los llevara a Elías? ¿Quiénes también sabían que Dios se los llevaría a Elías al cielo? ¿Quiénes más? Los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas. ¿Por qué? Why did they know? Que fueron a witness, so they would go witness it. They were witnesses, but why did they know? Porque Dios se lo dejó saber. God already told them, ¿verdad que sí? Remember, el mismo espíritu que había en Elías y Eliseo estaba en ellos también. So glory to God. Good answer. Dice, ¿qué pasaría si no hubiese un relevo ministerial preparado para cada generación? ¿Qué hubiese sucedido? It wouldn't go Nada from continuaba. generation to generation. There you go. The testimonies wouldn't go from generation to Exactly. Nada continuaba. Exacto. ¿Y dónde eso nosotros lo vemos? En Biblia. Lo vemos en la palabra de Dios, en el libro de Josué. Al último dice, él dijo que ¿qué? Yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Y cuando entran los libros de jueces, ¿qué dice? Que todos desobedecieron. No había otra persona que siguiera ese legado, no había otra persona que pudiera llevar a cabo eso y todo el mundo hacía Lo que le daba la gana. lo que quería. Pues, mira, Alabado Dios. todo el mundo desobedecieron, después vinieron con quejas. Y entraron en el ciclo de los jueces cuando se comportaban bien y después volvían a caer. Alabado Dios. ¿Cómo deben vivir los creyentes frente a la eminencia del arrebatamiento? ¿Cómo debemos estar, amado? Lleno del Espíritu Santo y ready para partir con There you go. Como si Cristo viniera Ya. hoy mismo, ya. Dios le bendiga, Dios le guarde y le cuide. Amado, la próxima clase, al igual que esta, está deliciosa. La provisión de Dios nunca se agota. Alabado Dios. Dios me lo bendiga, espero que se hayan gozado como yo me he gozado con ustedes. Alabado Dios. A Dios sea toda la gloria y la honra y el loor. Dejo aquí al pastor cuando limpia con permiso. Dios le bendiga, amado. Amén. Alabado Dios. A Dios damos la gloria y la honra, damos gracias al Señor, una preciosa clase, alabado sea el Señor. Buen estudio, alabado Dios, así que mantengámonos firmes, amado, alabado sea el Señor. Fíjese que la pregunta se la hizo Elías a Eliseo. ¿Qué tú quieres que yo haga por ti antes de que sea quitado? Fíjese. Qué bueno, alabado Dios. Y él ni sonso ni perezoso habló porque tenía conocimiento de lo que dictaba la ley. El libro de Deuteronomio capítulo 21 habla de que el primogénito de la familia iba a recibir una doble porción. Dios es tremendo en lo que es su palabra, amado del alma, alabado sea el Señor. Y él es el hijo espiritual de Elías, el primogénito, y tenía derecho. Qué bueno cuando Dios nos da sabiduría y cuando Dios le diga, pida, pero con sabiduría, amados. Alabado sea el Señor. Él fue persistente, él nunca dudó, no hubo duda en él de lo que él quería. Alabado sea el Señor. Y por tal razón, cuando el hermano se preguntaba de la condición era de que viera cuando fuese quitado. De que no, nosotros podemos tirarnos para atrás. Tu palabra dice que, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros hacer. Señor, tu palabra dice que tú vas a hacer esto. Pero ¿qué parte me corresponde a mí hacer para ver, alabado Dios, la mano del Señor moverse? Estoy enfermo, esto y lo otro.
La fe sin obra es muerta. Alabado sea el Señor. En el testimonio, cuando yo predico, hizo mi propio testimonio, estando en un hospital. Lo que yo hice fue que me levanté de la cama creyendo la palabra de Dios y seguí caminando, hermanos. Y Dios lo hizo. Alabado Dios, porque Él es fiel. Le invito a que estemos de pie. Nos despedimos, alabado Dios, de nuestros hermanos. Perdonen, que tengo que dar el informe interno. Carlos, no te dejes tan rápido. Nos vamos a despedir de nuestros hermanos aquí que se conectaron. Le hacemos la invitación para que esté con nosotros. Este jueves tenemos un predicador, alabado Dios, invitado para nuestro servicio de jóvenes y juveniles. Alabado Dios, que Jehová te bendiga. Bye bye. Vamos a ver por aquí a nuestra hermana Dori, alabado sea.